vernos, ¿no? Pero qué bendición poder estar juntas en esta tarde, compartir una reunión más, poder estudiar la palabra del Señor, que es la que nos mantiene firme en nuestra vida cristiana. Sin ella, seguramente claudicaremos. Y en esta tarde seguir estudiando este salmo precioso y entendiendo, ¿no? Llegando a la comprensión de algo que nos dejó escrito el Señor por la guía del Espíritu, para que nosotras podamos atesorarlo y comprender más su carácter, su persona, y también cómo poder llevarlo a la práctica en nuestra vida, ¿no?, cristiana cada día. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en el Salmo 91 vamos a continuar con el párrafo y en esta tarde vamos a estar viendo los versículos 3 y 4, como decía Neri hace rato, y hablando de en esta porción, cómo nosotras podemos llegar a experimentar la protección de Dios, ¿no?, para nuestra vida. Sé que pasé algún apunte, pero no sé si lo llegaron a poder realizar. Sí, voy a estar leyendo varios versículos, le voy a estar dando las citas, así me ayudan con la lectura. Creo que es fundamental poder dar claridad a través de lo que vamos estudiando con cada pasaje. Entonces, estén atentas, ahí hagamos espadeo bíblico en esta tarde, así que la primera que tenga el pasaje que yo cite, ahí lo lee con voz fuerte, así me ayudan. Estuve bien esta semana, hace como 2 semanas atrás me agarró una tipo de angina, gripe, que ese día tuvimos reunión femenina también, tuve que dar el estudio, lo di así como con la fuerza del Señor, porque realmente no tenía voz, estaba resfriada, emocionalmente estaba así, toda así de pachucha, y realmente tuve estas 2 semanas para recuperarme, pero hoy de vuelta me siento mal de la garganta. Este cambio de clima, yo creo. Y también uno cuando va entrándose un poquito más a los añitos, es como que estamos un poquito más frágiles de la salud, ¿no? No sé si les pasa, pero bueno, a mí en lo personal sí me va pasando, ya los años van ahí haciéndose sentir. Como le decía Neri, mi nombre es Claudia, soy la esposa de Panchito, que creo que lo conocen más como que Francisco Leyes. Tenemos 2 hijos, Bautista y Valentina, y estamos casados hace 20 años. Así que llevamos ya un trechito ahí de matrimonio y también sirviendo a nuestra iglesia ahí en Bíblica Misionera, ahí en Los Ceibos, en el barrio, también hace 20 años, recién casaditos, y llegamos ahí a nuestra iglesia a trabajar juntos, así que a servir al Señor en ese lugar. Pero bueno, ahí presentarme un poquito, sé que hay unas nuevitas y tal vez no saben mucho de quién les habla, ¿no?, el quién va a enseñar hoy. Vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y que Él, a través de su Santo Espíritu, ¿no?, y a través de la iluminación de Él, pueda traer claridad a través de los versículos que vayamos leyendo. Padre Celestial, Padre amado, gracias por esta tarde juntas, gracias por tu misericordia, Señor, que se renueva y hoy podemos estar congregadas en este lugar, una parte, Señor, del cuerpo de Cristo, tus hijas, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das y también por cada una de nosotros que podemos llegar con bien y hacernos este tiempo, Señor, en comunión, compartir, Señor, lo que es tu palabra, la enseñanza, poder ser instruidas, ser alentadas, animadas y también exhortadas a través de ella, Señor, a caminar con fidelidad, honrando tu nombre y viendo, Señor, todo tu carácter y tu persona a través de tu verdad revelada hacia nuestras vidas. Realmente sea con claridad, Padre, que tu Santo Espíritu vaya discerniendo lo que hay en los corazones nuestros. Tú los conoces más que nadie y sabes, Señor, nuestra necesidad, el aliento que necesitamos en esta tarde. Y sé que tú vas a producir, Señor, en nosotros a través de tu Santo Espíritu esa claridad que necesitamos para nuestra vida cristiana, para seguir creciendo, para seguir, Señor, modelando a Cristo en nuestras vidas y a través de nosotras poder también predicar el Evangelio a aquellas personas que están alrededor nuestro que aún no te conocen, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Sé que este salmo, como venimos estudiando, ¿no?, el salmo muy conocido, súper conocido, creo que muchísimas de nosotras lo hemos leído
tal vez cantado en alguna canción. En una de las iglesias que fui el mes pasado, cantaron una canción de hace muchísimos años, del Salmo 91, y yo dije, era hace más de 25 años y ya se cantaba este salmo, ¿no? Era muy conocido. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder entenderlo y comprenderlo un poquito más. Veíamos la invitación que hace el salmista, ¿no? De aquel que va a morar ante el abrigo del Altísimo, va a experimentar todo esto. Y va desglosando del versículo ya de ahora en adelante, va a ir desglosando todo lo que, el beneficio que tiene de aquel que mora bajo el abrigo del Altísimo. Y hoy vamos a ver este condicional, ¿no? De aquellos que viven bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué tienen? ¿Qué beneficios tienen? Y uno de esos es la protección de Dios. Así que vivimos en un mundo lleno de peligros, ¿no? Peligros de todo tipo. Sé que en nuestra sociedad vivimos muchísimo el peligro de ser asaltados, tal vez corre peligro nuestras vidas. Muchas de nosotras hemos experimentado situaciones difíciles de asalto, de robo o de alguna situación también de violencia. Pero no solamente tenemos peligros físicos que pueden pasar, o tal vez también problemas, peligros emocionales, que muchas de nosotros también somos afectadas, espirituales, que no sabemos, que no nos damos cuenta, pero hay un enemigo detrás nuestro que va a atacar nuestra vida espiritual, desanimarnos, desalentarnos, claudicar en nuestra vida cristiana a través del pecado y a través de la tentación. Y este Salmo 91, ¿no? Es un himno de confianza que hace el salmista hacia Dios, porque en él puede encontrar refugio y puede encontrar un protector seguro. Y estos dos versículos que vamos a ver en esta tarde destacan en tres áreas claves, ¿no? Que Dios actúa como un guardián para nuestras vidas. Y en el versículo 3, la primera parte del párrafo, dice así: Él te librará del lazo del cazador. Y primeramente vamos a ver, Dios nos libra de trampas ocultas. ¿Por qué? Ahora vamos a ver cómo describe de una forma específica el salmista, cómo Dios protege y cuida a su pueblo cuando hay un cazador, o cómo Dios puede rescatarnos de aquel lazo del cazador, ¿no? Esta es una metáfora que va a ir utilizando el salmista en estos dos versículos en cuanto a cosas hipotéticas que pueden pasar. Como yo les decía, este salmo no se sabe muy bien quién lo escribió, pero se condice que puede ser Moisés, uno de aquellos escritos, porque el Salmo 90, 90 y 92 son una trilogía de salmos, ¿no? Que están juntos y siempre lo cantaba el pueblo de Israel. Entonces yo considero en lo personal que podría ser Moisés, también por todo lo que va describiendo. Si bien hay una parte donde habla directamente el salmista y otra segunda parte donde hay ya en tercera persona hablando de, puede ser también algo metafórico de Cristo, hablando ya con su Padre. Pero en este versículo, en la primera parte, Él te librará del lazo del cazador. Vamos a ir analizando verso por verso, y cuando Él dice Él te libra del lazo del cazador, está hablando de esa trampa oculta, como les decía recién, es una metáfora de peligros que puede haber alrededor del salmista, ¿no? Y llevándola a nuestras vidas a través de la vida del cristiano. Esos enemigos astutos que pueden alrededor nuestro. Nosotros sabemos, ¿no? Y la Escritura los describe en Juan, que nosotros tenemos enemigos. El enemigo del mundo, el enemigo de Satanás y el enemigo de nuestra carne. Tenemos enemigos, ¿no? No necesariamente nos hacemos de enemigos, los tenemos ya cuando llegamos a Cristo. Y vamos a ir leyendo, primeramente ahí cuando dice en el verso, Él te librará, esa palabra librar es rescatar o salvar, ¿no? Nosotras creo que la gran mayoría de nosotras hemos experimentado la salvación y la liberación que vino a través de nuestra fe depositada en Cristo, nuestro momento de nuestra salvación. Romanos, vamos a leer ahí rápido, Romanos 6, versículos 17 al 18, perdón, si lo tienen rapidísimo, las que son hábiles ya con sus Biblias, donde se encuentra el pasaje, Romanos capítulo 6,
y otra después vaya buscando Gálatas 5:1. Si lo tienen, porfi, ayúdame. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, acá ya describe Pablo, ¿no?, a los romanos que antes éramos esclavos, pero ahora somos libertados por medio de la sangre de Cristo. Éramos, y bueno, está hablando específicamente a los romanos, que ellos eran esclavos de una forma de vida, de doctrina, de lo que era la ley, pero ahora no tenemos esclavitud, pero en nuestro pecado también éramos esclavas. Y Gálatas 6:5-1, que dice Pablo a los de Galacia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ajá. Acá nos insta, nos anima. Creo que ya los estudiamos este pasaje hace un par de años atrás, como 3 o 4 años atrás. Estudiamos. Realmente nosotros podemos estar firmes en esta libertad que Cristo ya hizo en el momento de nuestra salvación. Entonces, Él es nuestro libertador, el que produce esta libertad, y nosotros ahora podemos andar en esta libertad, ¿no? Él nos puede librar, porque realmente la libertad, esta libertad que nos da Dios, es algo solamente divino. No somos parte en nada en esta libertad. O el hecho de que Él nos pueda liberar del lazo del cazador, ¿no? Él nos da esta libertad para que nosotras podamos realmente confesar nuestros pecados en Cristo Jesús, esta libertad de poder perdonar a otros, esta libertad también que tenemos de abstenernos ahora de caminar en el pecado, esta libertad de no conformarnos al mundo caído, ¿no?, que está bajo nuestro enemigo Satanás. También esta libertad en Cristo nos da el poder de regocijarnos ahora en lo eterno. También nos da la libertad de no tener ya temor de las cosas que puedan pasar en nuestro futuro. También nos da la libertad exclusiva, chicas, de poder amar la palabra de Dios. Entonces, Él nos libra, Él produce esto, como te decía. Este es un don divino de Dios que da al hombre, estando siendo esclavos de nuestro pecado, siendo condenadas. Nosotros podemos gozar ahora, no solamente una forma metafórica que el salmista podía utilizarlo, sino ahora una forma de nosotras tangibles, de saber que hemos sido libertadas de nuestro pecado y hemos tenido ahora entrada libre y acceso directo a nuestro Padre Celestial, a este Padre Celestial que antes no lo era. El salmista va describiendo en esta forma metafórica que él te libra, Él lo hace, ¿no? Él podía experimentar esto tal vez en sus vivencias, tal vez en lo que pudo vivir en el pueblo de Israel cuando estuvo sujeto a esclavitud en Egipto. Él vio la libertad y lo que fue Dios mismo libertando a este pueblo de esclavitud. Pero él describe acá en esta parte del pasaje que Él te libra, dice primeramente de una forma metafórica, del lazo del cazador. Y esta palabra lazo quiere decir, o se traduce también como red. Era un artefacto o un instrumento que usaban los cazadores de aves específicamente, que ponían red o tendían la red para cazar bandadas de pájaros, de aves. Era la forma más común que se utilizaba, más eficaz, porque tal vez se podía usar una honda, se podía usar una flecha, pero tal vez armar esta red invisible que lo mencioné, y la Biblia lo menciona mucho, esta práctica, lo describe en varios pasajes, era la más eficaz para cazar aquella ave, ¿no? Entonces, el salmista lo lleva a pensar a esto, que el Señor te puede librar aún del lazo de aquellos que ponen trampa en tu vida. Proverbios, vamos a buscar Proverbios capítulo 1, versículos 17 y 18, ahí hace mención, me gustó porque cuando yo estaba leyendo en una lectura que hace un tiempo atrás, describe esta práctica, pero también lo lleva a la vida espiritual, o la advertencia que hace acá Salomón a su hijo, que dice, tened cuidado,
Si alguien lo tiene, Proverbios 17 y 18. Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Ajá, acá el salmista está describiendo, ¿no? Le está diciendo, le está dando una advertencia al hijo. No te juntes con este tipo de personas, porque continuamente tienden a hacer el mal. Y acá pone este ejemplo. ¿En vano se va a tender la red delante del ave? Y sí, porque digamos, el ejemplo es decir, ¿en vano se va a hacer algo, una trampa, si tenés conocimiento de esa trampa? O digamos, si vos sabes que hay una trampa, una ave, ¿no? Sabe que hay una trampa, no se va a acercar. En vano lo va a hacer, el cazador no lo va a hacer en vano. Ahora dice, estas personas, ¿qué es la segunda parte del versículo, Pato? El versículo 18. Dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Ajá. ¿Qué quiere decir? Estas personas necias, sabiendo que la consecuencia de su mal le va a alcanzar, aún así siguen a esa trampa, ¿no? Viste que hay un versículo muy conocido en Proverbio que dice que el avisado ve el mal y ¿qué? Se aparta o se esconde. Pero lo simple, ¿qué pasa? Pasan y se llevan el daño. Algo así quiere decir el salmista. Si la ave ve la red, ¿qué va a hacer? Va a huir, no va a caer. Pero la ave que no ve esta red, esta trampa, va a caer y va a ser presa del cazador. Ahora, en nuestra vida espiritual, sabemos que nuestro enemigo pone lazo, pone trampas. Él, después vamos a ver ahí un versículo, él es el que ingeniosamente arma estratagemas, engaños para que el creyente caiga en la mentira de él, ¿no? Tuerce la verdad en otra parte. Entonces, tener cuidado que nosotras podemos caer en estos lazos, si bien no de una forma física, ¿no? Porque estamos hablando de una metáfora, pero llevándolo a nuestra vida espiritual, sí tenemos un enemigo que constantemente tiende lazo. Aun cuando nosotras mujeres pasemos inadvertidas. En la vida cristiana, muchas veces nosotras caemos en la trampa del enemigo porque somos ignorantes o no somos perspicaces del engaño que hay alrededor nuestro. Por eso, acá el proverbio en Salomón le dice, les advierte al hijo, no seas de esta manera. Si te estoy advirtiendo, tené cuidado porque la consecuencia va a llegar, vas a caer en la trampa del enemigo. Vamos a ir describiendo esta trampa, ¿no? ¿Qué dice? Primera de Timoteo, versículo 3 y 7. Pablo, me llamó mucho la atención, chicas, en todos los pasajes que estudié, en todas las menciones que Pablo hace en cuanto al engaño y la trampa del enemigo y la oposición del enemigo hacia el cristiano y hacia la obra de Dios. Él estaba muy consciente de esto. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:7? También es necesario que tengas buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí, ¿no? Hablando de los requisitos del obispo, pero que tiene que tener ¿qué? Buen testimonio, para que no caigan ¿qué? En lazo. Cuando nosotras no vamos a ir a una parte, ¿cómo sería la palabra? A ver, en una forma es solamente que Satanás anda en una forma de hechicería, brujerías, o que vos tal vez no estás buscando invocar o buscar al enemigo, pero muchas veces Satanás, cuando se presenta al cristiano, no se presenta de una forma, como dice, como un ángel caído, sino que se presenta muchas veces como un ángel de luz. Entonces, cuando Pablo habla de los requisitos de este obispo, tiene que tener cuidado de que tenga un buen testimonio para que no caiga él mismo en el engaño de que Dios no va a juzgar un mal testimonio, que no va a ser de tropiezo para la congregación. Ahí cuando dice lazo, habla de tentación, de trampa o de red. Y también habla una palabra como truco. Entonces, el lazo del cazador son esos peligros, chicas, invisibles, engañosos,
Son esas tentaciones o manipulaciones que hace el enemigo constantemente al creyente para poner atadura en su vida, no vivir una vida en libertad en Cristo. Salmo 119, 24, el salmista dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Cuando habla ahí la palabra aparta, esa palabra significa enrollar o quedar encarcelado. Ahí el salmista le está diciendo al Señor: aparta de mí quedar atado, enlazado, cuando alguien me menosprecia o sufro oprobio. ¿Cuántas veces nosotras caemos? Por eso, el lazo del cazador, chicas, son esos ataques del enemigo que apelan a nuestra carne en caer en tentación cuando hay falta de perdón, cuando hay rencor, cuando hay envidia, cuando no hay crecimiento espiritual en mi vida, cuando no hay confesión de pecado. Son esos lazos invisibles del enemigo que apelan a mi carne a caer y vivir tal vez en una vida cristiana sin crecimiento espiritual. Por eso es aquel que habita el abrigo del Altísimo va a encontrar en el Señor una vida, como dice el Salmo, que va en creciente hasta que la luz del mediodía, dice, se haga perfecta. Va a ir en crecimiento, no va a ir siendo atada y enrollada y estancada en su vida espiritual, en su vida cristiana. Entonces, no solamente lo menciona acá Pablo en 1 Timoteo, lo menciona también en 2 Timoteo 2:22, cuando también le advierte a Timoteo de los falsos maestros o falsas enseñanzas que había, y ahí le dice, vamos a leer 2 Timoteo 2:25, a ver si, porque yo tengo el versículo 26, pero ya es el final del verso. 2 Timoteo 2:26. Y el 26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, estos falsos enseñadores o maestros que se estaban levantando, Pablo le dice, bueno, corregirlos con mansedumbre, ¿no? Aquellos que se oponen, porque quizás Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Y escapen. Todo hombre, chica, y toda mujer que no conoce a Cristo está bajo el lazo del maligno, ¿no? Como dice, y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a la voluntad de él. Digamos, aquel que no tiene a Cristo no experimentó nunca la libertad que Dios le dio a través del Santo Espíritu de Dios y poder pasar de las tinieblas a la luz. Pero este verbo que se usa acá, de que escapen del lazo del diablo, es como le da el ejemplo de personas que están casadas en vida, que ellos no saben que están siendo esclavos de alguien, ¿no? Y están sujetos a este cazador y están sujetos, pero bien atados. Entonces Pablo les advierte a Timoteo a esto, ¿no? A que pueda corregir con mansedumbre, que pueden corregir con toda la enseñanza de Dios, para que puedan estas personas, tal vez, si Dios le concede, ser librados de este lazo, de este cazador. Ahora, el creyente, como yo te decía recién, no siempre ve el peligro, no siempre ve las acechanzas del enemigo alrededor nuestro. Y creo que hoy nosotros como hijos, como cristianos, estamos en un mundo caído, estamos siendo influenciadas constantemente a través de filosofías. No se presentan tales cuales, porque tal vez vos no vas a un club de filosofía o no vas a un lugar de reuniones filosóficas, tal vez no te relacionás directamente con esto, pero sutilmente llega el engaño de la filosofía de este mundo, la enseñanza,
a través de ideologías, a través de conceptos y doctrinas que este mundo ensalza, ¿no? Que al hombre, a la mujer, ponen como y sus ídolos y prioridad. Tal vez en tus redes sociales intentás siempre tal vez tener cuidado con tus redes sociales, en las cosas que lees, en las cosas que te llegan, en los filtros que pones, pero siempre hay un engaño y una puerta abierta a algo, ¿no? A pensar en vos, en pensar en tu comodidad y no en los demás. Y tal vez hay muchas ideas y enseñanzas en que van en tu confort, en el confort de uno mismo. Entonces, el creyente no siempre va a ver el peligro. Por eso tenemos que tener cuidado. Y Dios sí lo ve, por eso el salmista acude a Él, que Él te puede librar. Y siempre Dios lo ve y va a actuar, ¿no? Va a cuidar a sus hijos. El diablo, como sabemos, un ángel caído, ¿no? Nuestro enemigo número 1 del creyente, y todos sus agentes obran como hace este cazador, cazando nuestras vidas, ¿no? ¿Qué dice Efesios 6:11? 6:11, sí, perdón. Después otra busque, 2 de Corintios 2:11. Otra busque 2 de Corintios 11:14. Otra persona que pueda buscar 1 de Pedro 5:8. Efesios 6:16 y Juan 8:44. Si alguien tiene Efesios 2:11. Eh, 2:11. Ay, perdón, estoy leyendo 6:11. Estoy leyendo 2 de Corintios, pero Efesios 6:11. Entonces, acá cuando habla de las acechanzas del diablo, el verbo es que se utiliza, no lo voy a decir en griego porque me va a salir re mal, pero deriva de esta idea de método, ¿no? Artes hábiles, engaño, superchería, que es super obras maestras, denota engaño, astucia. En Efesios 4:14 habla de las artimañas del error. Lo traducen también como artificios. Es la idea de la vista con astucia en algo, en hacer con algo con una idea de engañar. Entonces, estas son las cosas que Satanás hace contra el cristiano, ¿no? Y por eso nosotros, yo decía, no debemos que ignorar. Por eso Pablo en otro pasaje dice que no debemos ignorar estas maquinaciones, este tipo de artesanía perfecta que hace el enemigo para que nosotros caigamos en un lazo. Nuestra vida cristiana muchas veces se estanca porque caemos en la tentación. Y a veces la tentación, chicas, como es tentación, ¿no? Va a apelar a nuestra comodidad, va a apelar a nuestros sentidos, va a apelar al endurecimiento de nuestro corazón. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos estancadas en nuestra vida cristiana porque hay algo que nos está tendiendo el enemigo, como esa red invisible del engaño, y estamos quedando enredadas en algo en nuestro corazón. ¿Qué dice 2 de Corintios ahí? 2 de Corintios 2:11. No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí te das cuenta, ¿no? Que Satanás no gane ventaja, no se aventaje a nosotras. Tenemos que ser bien hábiles en nuestra vida cristiana, en nuestra comunión con este Padre, con nuestro Padre Celestial.
en este de habitar. Como decía recién, este temor no aprendido, sino es un temor reverente de querer agradar a nuestro Padre Celestial. No es por obligación, tampoco tiene que ser por ese temor de qué me va a pasar, de la consecuencia, sino este temor de agradecimiento y de gozo y de placer de poder conocer a este Dios que es el Altísimo. Acordate cuando describía el salmista en el versículo 1 y 2, dice el que habita el abrigo del Altísimo. Ahí está el nombre de Dios. Y después dice el Todopoderoso. Entonces nosotros podemos tener la habitación con este Dios. ¿Quién? ¿Qué es el hombre? Decía el salmista, creo que en el Salmo 63. ¿Qué es el hombre para que tengas de él consideración? Entonces, ¿qué soy yo para que yo pueda habitar con este Dios, ¿no? Solamente es su gracia merecedora. ¿Qué dice 2 de Corintios 11:14? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. Entonces, hablando de vuelta, ¿no? Haciendo mención de como este enemigo que tenemos, con astucia, quiere, ¿no?, engañarnos. Primera de Pedro, ¿cómo lo describe? Primera de Pedro 5:8 y después Juan 8:44. Sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces tenemos que velar. Y no es una opción, chicas. El Hijo de Dios continuamente tenemos que estar ser advertidos contra este enemigo, ¿no? Porque realmente Él quiere devorarnos. No caemos y no nos alejamos de Dios, no nos enfriamos del día para la mañana. Esta es una obra que hace el enemigo a través de nuestra carne, como te decía, a través de la tentación, a través de lo que es apelar a mi naturaleza caída para que yo pueda vivir una vida mediocre en la vida cristiana, sin gozo, sin comunión con nuestro Padre Celestial, sin deseo de servirle, o si lo hago por compromiso. ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acá Jesús le describe, ¿no?, a los fariseos cómo era, y bien directo y fuerte. Entonces, nosotros nunca jamás, chicas, jamás de los jamases vamos a encontrar algo verídico en este mundo, poder imitar la verdad, pueden asemejarse a la verdad, pero no es la verdad. Ninguna base confiable puede venir de algo que no sea de la palabra de Dios para nuestro caminar en nuestra vida cristiana y tomar decisiones en nuestra vida cristiana. Nosotras mismas no podemos confiar en nuestros propios sentimientos y emociones para tomar una decisión encaminadas en la verdad. Solamente puede ser bajo la guía del Espíritu de Dios a través de su palabra, nada más. Porque Satanás va a engañar todo el que está alrededor nuestro, ¿no? Como es un padre de mentira. En Corintios Pablo le dice, tened cuidado porque así como Satanás engañó a Eva, no sea también que vuestros sentidos sean engañados. Y es la misma forma, nuestros sentidos pueden ser engañados por el enemigo. Por eso tenemos que tener esa advertencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el cazador, lo describen todos estos versículos que estuvimos leyendo, trabaja muchas veces en secreto, no es en algo público. Cuando él va a poner una trampa no te va a avisar, te va a poner en lo oculto para que vos caigas, yo caiga. El cazador siempre, como decíamos, esas artimañas que utiliza, cambia siempre sus métodos y sus formas para que nosotros caigamos en la trampa de él. El cazador muchas veces nos seduce con placeres y beneficios. Proverbios capítulo 7 describe mucho a la mujer
que con la dulzura y la suavidad de sus palabras, ¿no?, hace caer a este hombre que es falto de entendimiento. Y muchas veces en ese cuadro, ¿no?, podemos también ser nosotras con cosas que nos gustan, nos agradan, nos deleitan a nuestra carne, caemos en una trampa del enemigo y estamos estancadas en nuestra vida cristiana. Y también Satanás utiliza mucho, lo veo muchísimo dentro del en nuestro ámbito cristiano, muchas veces utiliza un mal ejemplo para que nosotros también sigamos o nos excusemos con ese ejemplo, ¿no? Es como una carnada que utiliza. Tal vez a tus hijos los escuchaste, tal vez a algún cristiano lo escuchaste, en la Biblia también lo menciona. ¿Qué es de aquel que se aparta? ¿Qué es de aquel que también hace la vida cristiana, una vida light y no le pasa nada? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Mis hijos muchas veces me lo dicen, ¿no? ¿Por qué yo tengo que hacer esto y por qué el otro no lo hace? Entonces, Satanás siempre anda alrededor, ¿no?, buscando de qué forma casarnos. Podemos encontrar en este pequeño punto, ¿no?, en este punto que vimos, en cuanto a que Dios nos libra de estas trampas ocultas, que nosotros debemos confiar en Dios, ¿no? Él nos cuida, aun cuando nosotros no sabemos, Él siempre está a nuestro cuidado. También nosotros tenemos que buscar, ¿no?, huir de estas trampas. En decisiones difíciles, busca siempre la guía de Dios para evitar lazos y trampas del enemigo. Santiago 4:7, que dice: Sometaos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, está hablando de aquel que se somete y se sujeta a Dios, sabe que Satanás va a huir, ¿no? Y tenemos el cuadro precioso también de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 4, creo que si no me equivoco. Satanás lo tentó, lo volvió a tentar y lo volvió a tentar, y después dice que lo dejó. Cuando el Señor Jesucristo le respondió 1, 2 y 3 veces de acuerdo a la verdad y no de acuerdo al engaño que él iba presentando a través de sus palabras, ¿no? Sutiles verdades. Entonces nosotros podemos encontrar en Dios, en este Dios que nos protege de estas acechanzas. Lo segundo que vamos a ir viendo en el pasaje ahí, en el Salmo 91, que dice que también Dios nos guarda, dice que Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuando vamos a ver acá que Dios nos guarda, el segundo punto, de peligros destructivos. Cuando habla de peste destructora, habla literalmente en esta metáfora en cuanto a pestes y plagas. Implica destrucción o calamidad. Se hace referencia a plagas físicas como enfermedades, pero también a aflicciones emocionales y espirituales. La peste destructora, ¿no? Acordate que este salmo no es, el salmista no está diciendo que es una promesa absoluta que Dios va a guardar a cada cristiano o a cada aquella persona que busca a Dios de alguna situación de calamidad. No, Él sabe que si llega a esto, puede encontrar en el Señor la salida. Sé que muchos de nosotras hemos experimentado en momentos específicos que Dios sí nos libró de enfermedades o malestares o aún de situaciones difíciles de forma milagrosa, y esa fue su soberanía y su voluntad en ese momento. También en la palabra de Dios encontramos en cuanto a esta metáfora de la peste destructora, ¿no? Que es en muchas partes de la Biblia habla de esta peste destructora como el error, error mortal que hay en el ser humano en cuanto al pecado. Cuando una persona se aleja de Dios y no vive bajo la comunión con el Padre, puede ser una ocasión de vivir un engaño y una mentira y lejos de la verdad, ¿no?
Hay una pestilencia en la Biblia también que lo marca en varios pasajes en cuanto a la pestilencia fatal, que es el pecado de aquel que vive en pecado, que mora viviendo una vida lejos de nuestro Señor. Vamos a ver un pasaje ahí en Romanos para dar claridad. Romanos 6, del versículo, creo que ya leímos hasta el 18. Vamos a leer un poquito más, hasta el 22. En sí, para tener en contexto, sería del 16 al 22, pero vamos a leer del 19, ya leemos un poquito del 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? El versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. Muchos de los cristianos somos, cuando damos rienda suelta a vivir una vida en esclavitud de ese pecado que el Señor ya nos libertó. El otro día escuchaba a un predicador que decía, no solamente Cristo nos dio la redención de nuestras almas y nos gozamos con eso, sino que Cristo también nos dio el poder de poder vencer hoy y vivir una vida en victoria en cuanto a nuestro pecado. Digamos, el poder del pecado ya no hace ese efecto en la vida del cristiano que vive cerca del Señor. Por eso es buscar cada día en una comunión con Dios. Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 6. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y vemos realmente a nuestro Señor, nos alejamos de vivir una vida en pecado. Es Isaías capítulo 6, versículo 1, primero vamos a leer y después el versículo 3. A ver, ahí llego yo. Dice así, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el versículo 3 dice, bueno, hablando de estos serafines, ¿no? Decía, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Isaías describe esta primera visión. Primeramente, en el versículo 1 dice, en el año que murió Uzías. Uzías fue un rey, chicas. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, describe el reinado de este rey. Fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dice, conforme a todo lo que sus padres habían hecho anteriormente. Venía de unos padres piadosos. Él había hecho también todo lo bueno ante los ojos de Dios. Y este rey reinó por Israel por 52 años. Y Isaías, tal vez en este momento que se presenta esta visión, habrá tenido cerca de unos 30 años.
toda la vida de Isaías tuvo un rey que fue tal vez un buen ejemplo ante sus ojos. Pero aún así sabía que este rey Usías no había terminado bien porque ese año murió. ¿Y cómo murió Usías? Vamos ahí a buscar Segunda de Crónica, versículos 16 al 23. Este rey, Segunda de Crónicas, ahí voy yo. Segunda de Crónicas, versículos 16. Describe un poquito acá de la vida de Usías, de este rey que hace mención a Isaías, ¿no? ¿Por qué te quiero llevar a esto? Para que vea que hay una peste destructora que es el pecado, que sutilmente también puede hacer que nuestra vida colapse en nuestra comunión y en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Usías era un hombre que temía o tenía un deseo de agradar a Dios, pero sus últimos años no fueron así. Segunda de Crónicas, ahí ya tienen todas 26, del versículo 16. Describe todo el pasaje anterior, en los versículos anteriores, cómo fue el reinado de Usías. Y en el 16 escucha lo que dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en la casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de Israel. Entonces, este rey que había empezado y que había reinado 52 años, toda una vida, en los últimos días dice que, en el versículo dice, más cuando ya era fuerte su corazón que se enalteció. Hay una peste, chicas, si bien nosotros ya decimos, tenemos una nueva naturaleza, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, pero luchamos cada día con nuestro pecado. Y nuestro corazón es engañoso. Nuestro caminar con el Señor no es bajo nuestras fuerzas y de nuestra destreza o habilidad o de nuestra grandeza espiritual. Solamente es la gracia de Dios que nos sostiene. Y luchar contra nuestro pecado, luchar cada día contra nuestra naturaleza caída, viviendo una vida en santidad, es desde el momento de nuestra salvación hasta el día que partamos de esta tierra o nos encontremos con nuestro Señor. Por eso Isaías, cuando dice esto, era muy significante para él, porque no se murió cualquier rey, se murió este rey, que era sumamente importante. Pero ¿cómo murió? Entonces dice que él cuando murió, volviendo a Isaías, cuando vi yo en el trono, dice, sentado, no quiero decir otra cosa del versículo, vamos a volver a Isaías. Entonces, cuando este rey, no había ya este rey de tal vez de admiración para él, esa seguridad que tal vez podría traer el rey Usías para él, dice, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Apocalipsis también describe el trono alto y sublime de nuestro Dios.
Entonces, en esta visión, ahí realmente Isaías declara esto y ve esto de esta visión en cuanto a estos querubines, que dice que este Dios es santo, santo, santo. Este hombre, este rey, que tuvo un corazón en su principio de agradar al Dios, Dios no se le agradó en este momento cuando tuvo que presentar algo o hacer algo que Dios no le demandaba. Y su corazón se enalteció, él pensaba que podía ofrecer esta ofrenda o estos inciensos ante de Dios cuando estaba prohibido. Ahora, no solamente esto, Isaías marca en cuanto al pecado, sino que marca también su propio pecado, porque dice en el versículo 6 de Isaías 5, el versículo 5, «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Él ahí podría ver realmente el verdadero Rey. Y ahí vemos, chicas, cómo nuestro corazón se puede enaltecer, ¿no? Y creer que somos algo. Y realmente el único que está sentado ante el trono es Dios. No hay otro. No podemos ocupar el lugar de Dios jamás. Por eso es sumamente importante, ¿no?, ver nuestras vidas y tener cuidado con esta peste destructora que es el pecado, que es la lepra, ¿no? Ahí, también me impactó cuando vi la vida de Usías, porque también la lepra simboliza, ustedes cuando vayan a estudiar la Biblia, vayan a ver en cuanto a la simbología ahí, habla en cuanto al pecado y el aspecto corrupto que hace el pecado en el ser humano. Entonces, confesar nuestros pecados, vivir lejos de la peste esta destructora, es un día a día. Por eso, Primera de Juan dice que nosotros podemos confesar nuestros pecados y tenemos un Dios que es fiel, que nos puede limpiar de toda maldad. Y siguiendo en el versículo, entonces ahora el cristiano tiene la seguridad, ¿no?, en la soberanía de Dios y no en las circunstancias. Él nos puede librar de cualquier situación difícil, pero también Él nos puede dar perdón a través y libertad y victoria a través de nuestro propio pecado. Lo tercero, en el versículo 4 ahí del Salmo, siguiendo con el versículo, dice, Dios, también podemos saber que Dios nos guarda o nos cubre con cuidado tierno y fiel. No solamente Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora, sino que también dice el versículo que dice, si alguien lo tiene ahí en el Salmo 91, 4, y debajo de sus alas estará seguro. Ajá. Seguí, por favor. Y debajo de su ala estará seguro. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuelve del día. Ajá. Creo que te saltaste una porcioncita. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vamos a leer esta última parte. Dios nos cubre con cuidado tierno y fiel. Estos versículos, en esta parte de este versículo, da dos imágenes. Una es maternal y la otra es militar. La maternal, ¿por qué? Porque habla de Dios como esta forma metafórica de esta ave protectora que nos cuida con ternura e intimidad, ¿no? Y después habla también la segunda parte de este escudo, que es la fidelidad de Dios, que es una defensa contra toda acechanza o amenaza del enemigo. Entonces, ahí en la primera parte cuando dice que Él nos cubre, o Él con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro, esta palabra es esta imagen, ¿no?, como te decía recién, de esta ave, de este cuidado maternal. Y yo me imaginaba cómo nosotras podemos sentirnos tan identificadas con esta parte, porque las mujeres tenemos este cierto cuidado, ¿no?, o esta cierta ternura, o esta cierta protección natural. Si fuiste de niña, siempre te gustaron tal vez ver un animalito
chiquito, indefenso, y tu primera reacción fue ir y cuidarlo y protegerlo. Tal vez ahora que tal vez una de nosotras somos mamás, siempre buscamos la protección y el cuidado de nuestros hijos, aun cuando son grandes, y más allá si se van de casa también seguimos cuidando, ¿no? Seguimos cuidando y protegiendo. Entonces, esta forma metafórica que el salmista utiliza para presentar a Dios como un Dios cercano, protector y también de esta seguridad que nos da. Pero no solamente lo ejemplifica acá, sino que el salmista, en la Biblia hay muchas referencias en cuanto a esto. ¿Qué dice el Salmo 61:4? Después otra, busque el Salmo 17:8. Otra que busque el Salmo 36:7. El Salmo 57:1. Y el Salmo 63:7 y Ruth capítulo 2, versículo 12. Si alguien tiene el Salmo 61:4. Ahí. De vuelta, ¿no? Esta idea de estar seguro ante Dios, ¿no? Ante de esa cubierta, en cuanto al cuidado que brinda el Señor. ¿Qué dice el Salmo 17:8? Ajá, de vuelta, qué lindo versículo ese. El Salmo 36:7. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Se cuida, ¿no? Ese cuidado. Escuchábamos recién una canción que decía: cuando pase la tormenta, no voy a estar escondido ante nuestro Dios. Y esa protección que da, ese cuidado tierno, el momento donde hay debilidad, donde todavía no tenemos la fortaleza para salir tal vez a la tempestad, el Señor siempre nos cuida y nos protege nuestro corazón, nuestra fe, protege nuestra vida para estar firmes en medio del dolor, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 51:7? Ya lo leímos. ¿No? Sí, el 63:7. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y Ruth capítulo 2, versículo 12, que habla también de la acción de Ruth yendo con su suegra, ¿no? a una tierra desconocida para ella. Ruth 2:12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿No? Ese cuidado y esa protección, ¿no? Que da esta imagen de Dios, ¿no? Simboliza eso maravilloso de la unión que podemos tener con nuestro Dios, ¿no? El poder también que tiene nuestro Dios, pero también la dulzura y el cuidado que protege la vida de cada una de nuestras y de una forma muy especial. No tenemos un Dios que es lejano, no tenemos un Dios que no se apiade de nosotras, todo lo contrario, en momentos de angustia, dolor, de tormenta, en cualquier momento podemos acobijarnos ante Él. Él entiende, sabe y se compadece de nosotras. Aún dice que Él también, hablando de Jesucristo, que Él también puede compadecernos porque Él fue tentado en todo y sabe que somos débiles, ¿no? Sabe que somos seres humanos y que nuestra carnalidad puede flaquear. En Él podemos estar protegidos. Esa palabra estar seguro, ¿no? Es protección, es abrigar, es amparar, es saber que yo puedo estar con esa esperanza, ¿no? Y el refugio seguro que es nuestro Dios. No solamente esto, dice que podemos estar seguras en Él, ¿no? Como esa ave protectora que Él nos brinda, pero también el versículo habla que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad.
En otra traducción dice, sus fieles promesas son tu armadura y protección. Ahí cuando habla de escudo, habla de, realmente era un elemento que usaban los soldados, de un escudo que le cubría casi todo el cuerpo. Era una malla metálica o de un metal que iba desde la cabeza a los pies. Un escudo que ellos podían tener, era del cuerpo completo, de la parte frontal. Y lo describe mucho en varios versículos. Por ejemplo, en el Salmo 3:3, ¿qué dice? Y el Salmo 18:2. Si alguien no tiene el Salmo ahí, podemos leerlo. Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hablando de vuelta de este escudo, ¿no? De que es protección para el salmista. ¿Qué dice el Salmo 18:2? Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cómo lo describe, no? Su protección total. No solamente dice escudo y adarga, ahí la palabra adarga es muralla y en otras versiones habla de baluarte. Esta palabra adarga significa algo, era también tipo de escudo, pero era como una malla que envolvía a toda la persona. Era una malla metálica, como una red que se ponía directamente el soldado y podía protegerse también. Entonces, el salmista está diciendo acá que el Señor lo cubría de la cabeza a los pies, pero también lo envolvía porque todo su cuerpo estaba completamente seguro. Por eso, escudo y adarga, estaba totalmente completo, vestido con la protección de Dios. Pero acá cuando dice, ¿no? El salmista que en otra traducción dice, esperad si lo tengo por acá, no, creo que no lo copié, pero está hablando, fieles son las promesas con tu armadura y tu protección. Pero está hablando de la fidelidad de Dios en todos los aspectos nos puede cubrir. Spurgeon dijo esto, doble armadura tiene el que confía en el Señor. Lleva un escudo y viste una cota de malla que lo rodea por completo. Entonces, la persona que confía realmente en Dios está segura. No segura, chicas, en algo que considera nosotros que puede ser seguridad. El salmista en el versículo 1 y 2, y en el versículo 1 y 2 describe a este Shaddai, a este omnipotente. Él describe al yo soy, al todopoderoso. Entonces, aquel que confía en este Dios, digamos, está completamente seguro, porque describe también la fidelidad de Dios. Por eso, Efesios también nos dice, ¿no? 6:16, que nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe para poder atacar o apagar los dardos del maligno, ¿no? ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 3:3? El Señor, Dios afirmará y guardará del mal. En otra traducción dice, pero fiel es Dios y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Entonces, este versículo está hablando de que en Dios realmente tenemos la seguridad total, pero no solamente en algo vano, sino en la fidelidad como carácter de Dios. Dios es fiel, vimos los atributos de Dios el año pasado y hablamos mucho en cuanto a la fidelidad de Dios. Él es fiel y es inmutable, nunca cambia, nunca varía. Entonces nosotros podemos tener una seguridad completa en Él, porque Lamentaciones 3:23 dice que Él es fiel cada día, ¿no? Es fiel en la creación, es fiel en sus promesas. Vimos eso en cuanto al carácter de Dios. Vimos también que Él es fiel en cuanto a la salvación
Tesalonicenses 5:24. También vimos la fidelidad de Dios en medio de la tentación. 1 Corintios 10:13. Vimos la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. 1 de Pedro 4:19. Y vemos a Dios, su fidelidad como característica que es constante, que no depende de ninguna circunstancia ni del tiempo. Es inquebrantable la fidelidad de Dios. No hay nada que nosotras hagamos que deje de que Dios sea fiel. Es reconfortable porque nos da la seguridad en medio de la incertidumbre. Entonces, nosotros podemos confiar en la fidelidad de Dios. Es el escudo y adarga en nuestras vidas. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 3:5? También yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bueno, ¿por qué? Porque Dios es fiel en fortalecer al creyente y protegernos de Satanás. Proveyendo aún hermanos fieles como Pablo a la iglesia, porque sabía que había un tentador que lo iba a desviar, ¿no? Aún Dios provee el cuerpo de Cristo, personas y hermanos, para que nosotros podamos mantenernos fieles. Entonces, en momentos de ansiedad, chicas, nosotras podemos correr bajo las alas maternales de nuestro Dios para ver su cuidado y su protección y su sosiego en medio de nuestra tempestad. También podemos ver la fidelidad de Dios, ¿no? Que es nuestro escudo en medio de cualquier situación. No en nuestras fuerzas, no en nuestro carácter, no en nuestros méritos, sino solamente en el carácter inmutable de Dios. Para ir finalizando y cerrando, pudimos ver en esta tarde ciertas aplicaciones prácticas y teológicas, como que Dios es nuestro protector en contra de las amenazas visibles e invisibles, ¿no? No solamente, como decíamos recién, no solamente en enfermedades, como peste, sino también del enemigo oculto, de las trampas que Él pone, tanto emocionales, espirituales, alrededor nuestro. Pudimos ver que la fidelidad de Dios es nuestro refugio confiable. La verdad de Dios no se refiere solamente a la doctrina, sino al carácter fiel, firme y protector de Dios. Pudimos ver que nosotros podemos establecer una relación de intimidad con nuestro Dios cuando dice que con la imagen del ave cubriendo con las plumas, que podemos encontrar ese cuidado cercano y seguro en Dios, ¿no? Esta tarde podemos ver todo eso. Y para ir concluyendo, Dios nos protege, tenemos la seguridad, como dice ahí el salmista, Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Sabemos que Él con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Él nos cubre con su fidelidad constante e inmutable en nuestras vidas. Él siempre va a ser fiel. Él no se puede negar a sí mismo. No importa, ¿no? Las situaciones que podamos vivir o las crisis que haya alrededor nuestro, Dios es fiel. Él continúa al lado nuestro siempre hasta el momento de que entremos ante su presencia por completo. Y Dios está abajo siempre dándonos su cuidado seguro a nuestras vidas. Y hoy nos hace una invitación, chicas, a que nosotras podamos experimentar realmente la confianza en Dios cada día, buscar cada día también una comunión con Él, buscar la defensa en Dios y no nuestra propia defensa, y podemos también encontrar en Él, renovar nuestra confianza y descansar bajo sus alas. Y tal vez considerando y pensando en esta tarde y viendo las acechanzas que tenemos con nuestro enemigo, el lazo del cazador, ¿no? Que está alrededor buscando cómo tentarnos, cómo desviarnos de nuestra fe, cómo poner lazos para nuestro crecimiento con ideas, pensamientos, malos pensamientos tal vez mundanos, carnales, que nos atan y nos debilitan en nuestra vida cristiana. No crecemos espiritualmente.
Tendríamos que estar examinando nuestros corazones si hay algún lazo del cazador en nuestras vidas, hay enemistades, engaños. Estoy todavía siendo enredada o atada con algo en mi corazón hacia alguien o algo de mi pasado, de mi presente. ¿Y qué significa para ti hoy, ¿no? Esto de este escudo y adarga que es Dios para nuestras vidas? ¿Cuánto estoy experimentando realmente buscar la protección de Dios y no de los hombres? Cuánto nuestro corazón se conmueve y se atribula cuando hay situaciones que salen de nuestro control, de nuestra posibilidad de solucionar algo. Son preguntas, ¿no?, que nos llevan hoy la enseñanza y poder reflexionar y ver cómo podemos crecer en nuestra vida cristiana y también en esta comunión íntima que el salmista nos invita, ¿no?, y nos llama. Que podamos seguir estudiando este salmo con afán, con deseo de crecer, de estudiarlo, entenderlo y poder vivirlo también, ¿no? Así que oramos y terminamos esta tarde. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo juntas, aún, Señor, un pequeño refrigerio que podemos tener con tu palabra, tanta enseñanza, Señor, que nos deja, y que tu Santo Espíritu, Señor, a cada una de nosotras nos haya sido confortable en nuestros corazones, discerniendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones, en lo profundo de nuestro ser. Gracias porque podemos tenerte a ti, que estás presto, Señor, a librarnos de las acechanzas del enemigo constantemente. Vemos cómo alrededor nuestro siempre Satanás va a ir buscando nuestras vidas para realmente abandonar la fe, tal vez avergonzarnos también, Señor, y ser de vergüenza a ti y al Evangelio. Realmente que nuestros pies, Señor, sean presurosos a buscarte cada día, a morar bajo tu presencia, ver la importancia y la urgencia que es escudriñar tu palabra como algo personal, como algo íntimo, como algo, Señor, para realmente desmascarar al enemigo alrededor nuestro a través de todo lo que hay alrededor, Señor, la enseñanza, tanto en las escuelas, en nuestro barrio, en las conversaciones, en las amistades que no te conocen. Cuántos consejos, Señor, que parten de engaño, mentira, de complacencia hacia nuestra carne y no conforme, Señor, a tus verdades. Y sabemos, Padre, que seguirte a ti implica morir al yo, estar luchando con nuestra carne, estar luchando, Señor, contra el pecado y saber que tenemos en ti la victoria. Realmente el salmista sabía que tú eres el escudo alrededor nuestro para que los dardos de fuego del enemigo no penetren nuestra mente, nuestro corazón, traiga apatía, enemistad, traiga recelo, Señor, dentro del cuerpo de Cristo, sino que podamos crecer con limpieza de nuestros corazones y poder darte gloria y honra, Señor, por la salvación tan grande que un día llegó el Señor a nuestras vidas. Realmente el velo de nuestros ojos fue quitado y podemos tener tu Santo Espíritu, escudriñar tu palabra con tanta claridad. También, Señor, tenemos este consuelo en ti, Padre. Gracias por esta tarde juntas y que tú sigas bendiciendo, Señor, el compartir, la comunión y también, Señor, esos tiempos juntas para rendirnos cuenta, saber qué es lo que tú estás enseñándonos y marcando y poder unas a otras alentarnos, Señor, alentándonos a caminar una vida, Señor, en santidad, como veíamos recién también, que tú eres un Dios santo y necesitamos, Señor, unas de otras para ayudarnos, Señor, en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. Gracias por la comunión del cuerpo de Cristo en esta tarde. En el nombre de Dios Jesús. Amén.